Taxi. Bienvenidos al Taxi de Democracia Abierta, la sección en español y en portugués de Open Democracy. Un espacio de análisis político y social donde buscamos promover el pensamiento libre en el mundo. Yo soy Daniel. Yo soy Ana y juntos vamos a comenzar este viaje. Vamos, Daniel, antes que comience el atasco. En este episodio del Taxi vamos a hablar de la migración y cómo se utiliza en la discusión política. Mientras la inestabilidad política continúa en Venezuela, cruzar las fronteras deja es esa una noticia solución un para momento, sus por favor. habitantes. La crisis se ha extendido por años de puertas para afuera y el 2020 podría marcar cifras históricas para la inmigración de los venezolanos. El representante especial de ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones para el caso de los refugiados venezolanos alertó sobre la posibilidad de que dicho fenómeno migratorio supere incluso al sirio. Al día de hoy son más de 4.700.000 personas fuera de Venezuela y las proyecciones indican que no hay evidencias de una posible ¿Qué te parece desaceleración. esto de la migración? Bueno, la migración siempre ha existido, sin embargo se ha acelerado en los últimos 50 años y cada vez es más diversa y compleja. Sí, de hecho, en el 2019 el número de migrantes internacionales en todo el mundo alcanzó los 272 millones. Esto representa un número masivo de movilizaciones alrededor del mundo. Sí, y las personas emigran por diferentes razones. Unos quieren hacerlo, otras se ven obligadas a hacerlo también por diferentes razones, sea la persecución, la guerra o incluso, como ya hemos hablado la última vez, por los impactos del cambio climático. Claro, y también las personas que escogen moverse también lo hacen porque hoy en día es mucho más fácil. Sí. Ya hay un costo menor para migrar que antes. Antes, imagínate, te montabas en un barco, te ibas al otro lado del mundo, a Estados Unidos o a Europa o lo que fuera, a empezar una nueva vida, salías de tu familia, te despedías, no volvías a saber de ellos y claro, tiene un costo muy grande, pero ahora no. Sí. Y el que escoge emigrar pues lo puede hacer por diferentes razones, pero de lo que vamos a hablar en este episodio también es más bien de estas personas que no necesariamente han escogido hacerlo y como tú mencionaste, que lo hacen porque están escapando de peligros o de diferentes cosas que amenazan su vida y la de su familia. Y un factor que afecta mucho en estos patrones es la globalización. De la misma manera en que ha aumentado los movimientos transfronterizos, el comercio y la inversión y las comunicaciones, esto también hace que se mueva la migración. Sí, claro. Y estos cambios de migración han provocado diferentes respuestas de gobiernos. Aquí podemos ver la respuesta de Trump y su retórica Build the Wall, que fue un elemento clave de su campaña en 2016. Que básicamente aún un elemento que todavía sigue utilizando, sí, porque aún no ha construido el muro. Claro. Sí. También podemos hablar de personas como Matteo Salvini en Italia, que en su momento impulsó grandes multas a organizaciones que se dedicaban a rescatar migrantes en el mar y traerlos a puertos seguros. Sí, y también una gran parte de la campaña a favor de Brexit también se basó en una perspectiva negativa hacia la migración europea. Pero ¿algún gobierno ha reaccionado positivamente al aumento de la migración? Bueno, sí que hay algunos ejemplos. Alemania y Francia aceptaron un número significativo de refugiados sirios y ahora hay 700.000 sirios viviendo en Alemania. Claro, esta movida fue muy criticada en Europa, sí, y todavía lo es. Pero hay tanto que pudiéramos hablar con respecto a la migración, porque es un tema muy complejo y hay diferentes ejemplos en todo el mundo. Pero hoy en el Taxi nos vamos a centrar en la crisis migratoria, la migración interna y la respuesta a la migración. Y para poder llegar al destino de hoy, tenemos que considerar estos cambios de direcciones a lo largo del camino. Vamos a comenzar con la crisis migratoria. ¿Cómo se constituye una crisis migratoria? ¿Cómo sabemos que hay una crisis? Pues la crisis es cuando grandes grupos de inmigrantes, a menudo son refugiados, se buscan trasladarse en un corto periodo de tiempo. Y se convierte en una crisis por la falta de la respuesta del sistema o porque saturan los canales de manejar estas olas migratorias. Claro, el término también es muy utilizado por los medios, a menudo de una forma que provoca temor
y contribuye a las actitudes negativas hacia los migrantes. Pero no solamente eso, en el discurso político y en los medios se homologa un poco la palabra migrante y la palabra refugiado, en donde ya no se logra distinguir cuál es cuál y qué se debe hacer con uno o el otro. Y se piensa que una respuesta para uno es general y es aplicable para todos. Y entonces, como hemos visto, los que migran y se mueven, usualmente es porque escogen hacerlo, pero un refugiado no escoge hacerlo y está huyendo y está huyendo de condiciones detrimentales para su propia vida en sus países de origen, y eso tiene unas consecuencias y unas responsabilidades en el derecho internacional que no necesariamente son iguales para los inmigrantes, y homologar en el discurso de estas dos palabras es un problema que ha generalizado todo bajo la etiqueta general de emigrante o de migrante o de inmigrante, y dentro de eso entra todo. Y eso es un problema muy fuerte. Sí, pero ¿por qué se producen las crisis de los migrantes? Cada crisis tiene una causa diferente, aunque a menudo se parecen un poco. En el caso de la crisis de los refugiados en Venezuela, hay diferentes razones que han sido impulsadas por la crisis económica y por la política en general. La pobreza se ha extendido y cada vez hay más escasez de alimentos, medicinas y otras necesidades básicas que son producto de años de mala gestión económica y corrupción en el gobierno, así como una caída fuerte de los precios en el petróleo en los pasados años. Y como la economía de ellos en Venezuela está tan ligada a la exportación de petróleo, pues han sufrido el impacto más fuerte. Además, la infraestructura y los servicios públicos se han derrumbado y la violencia continúa aumentando en Venezuela, que también es problemático por la gente viviendo allí. Claro, pero por otra parte, en los países europeos la migración fue causada en gran medida, la crisis, por la guerra civil en Siria y también en Sudán del Sur por conflictos armados. Luego de la primavera árabe, estos países estallaron grandes guerras y conflictos armados y esto causó que muchas personas se fueran moviendo, huyendo de estos peligros en sus países de origen. Estas crisis por lo general están muy mal gestionadas y esto explica por qué se convierten en crisis. Sí, también podemos mirar a la crisis de los inmigrantes en los Estados Unidos, donde fue una ola de niños no acompañados que buscaban entrar en los Estados Unidos, y fue tan mal porque los servicios de la inmigración de los Estados Unidos tenían muy pocos fondos. De hecho, en junio del 2019, luego de 5 años en la crisis, más de 350 niños no acompañados fueron retirados de un centro de detención en Texas para que estos centros pudieran cumplir con las regulaciones que les obligan a albergar solamente 120 niños. Así que te puedes imaginar la cantidad de niños que había allí y la forma en que se estaban tratando y se estaba manejando esta crisis allí, que tuvieron que retirarlos. Puede ser por falta de fondo, pueden ser por prioridades políticas, pueden ser por muchas cosas, pero la respuesta es que son muy mal gestionadas estas crisis. Sí, claro, es terrible. Pero también, porque son tan mal gestionados del gobierno, tenemos las ONGs que están ayudando mucho en este tipo de crisis. Ofrecen servicios básicos y artículos de primera necesidad a quienes que acaban de ayudar y luchan por sobrevivir. Las Naciones Unidas también han dicho que la crisis humanitaria en Venezuela también ha sido muy poco financiada. Y tanto la ONU como la ONG están buscando más ayudas porque son los que realmente están ahí en el suelo con estas personas, con estos migrantes, con estos refugiados, para proveerles servicios y ayudas que los gobiernos no están proveyendo. Claro, pero la migración no es solo a otros países. Otro tipo de migración es la migración interna. El patrón en general de la migración interna es de zonas rurales a las urbanas, y en este momento podemos verlo en Venezuela. Aunque los servicios públicos y la disponibilidad de trabajo en Caracas no es muy grande, es mejor que el resto de Venezuela. Y hoy día, aunque ya 4 millones de personas se han ido de Venezuela, y los que quedan se están mudando a Caracas en busca de mejor provisión y mejores servicios. Sí, claro, y la migración interna puede ser problemática cuando ocurre en escalas tan grandes como en Venezuela. Aumenta la densidad de población, causando problemas para servicios y la vivienda.
Y además también crea problemas en la sociedad de violencia y de criminalidad que no necesariamente son bien manejados por las autoridades estatales. Sí. Pero no solo esto, los diferentes gobiernos reaccionan de manera diferente a la migración. Por ejemplo, gobiernos de conservadores en general intentan restringir la migración, y esto también se ha convertido en parte de la agenda populista. Y esto queda muy claro en la retórica de Donald Trump sobre la inmigración, centrada en gran medida en la inmigración mexicana. Sí, y los partidos populistas de derecha a menudo construyen una narrativa que ve a los inmigrantes como parásitos. A menudo también argumentan que causan problemas económicos, que vienen a robar nuestros empleos, sí. Son una amenaza para la seguridad y para la cultura, vienen a imponer sus formas de vida, y estas cosas impulsan la agenda y impulsan el discurso político de estos grupos. Sí, y a veces dicen que son una amenaza para la seguridad y la cultura del país, que claro, que no es algo que no tiene nada que ver. Incluso países con gobiernos moderados están adoptando políticas de inmigración más estrictas. Francia, por ejemplo, ha adoptado una postura cada vez más estricta en materia de inmigración, anunciando recientemente un sistema de cuotas anuales. Y ves, ahorita hablábamos de cómo habían tenido una política un poquito más aceptable a la hora de recibir inmigrantes en el momento de la crisis, pero mientras vemos los efectos de esta ola de inmigración en Europa con los años, también estos mismos gobiernos van tomando medidas que son más restrictivas, que son un poco más proteccionistas, para impedir que siga avanzando. Claro, van cambiando cuando quieren. Pero sí que hay países que reconocen los efectos positivos de la migración y la necesidad para ayudar gente que está en una crisis humanitaria. Colombia, por ejemplo, está ayudando a la gente de Venezuela a pesar de la presión de sus servicios. Y claro, hay estos países, por más que quieren ayudar, también acá en Europa pasa con Turquía, que en Turquía la Unión Europea utiliza a Turquía como puerta para mantener los inmigrantes y los refugiados lejos fuera de la comunidad Unión, económica, sí. Claro. Y entonces se utiliza como una herramienta de negociación para manejar los asuntos, las relaciones entre la Unión Europea y el gobierno de Turquía, porque básicamente el gobierno de Turquía puede decir, o me ayudas o abro la puerta. Sí. Y tienen millones de refugiados en el país. Así que, mientras que vemos en Colombia que hemos visto mucha respuesta solidaria hacia los grupos de inmigrantes venezolanos y de refugiados venezolanos también vemos cómo esto en otras partes del mundo se utiliza como una estrategia puramente política. Sí. Y estos países a menudo tienen dificultades para hacer frente a la llegada masiva de inmigrantes porque no están preparados para esto y porque ejerce una presión ejerce una presión grande y súbita sobre sus recursos y sobre sus instituciones, para lo cual no están preparados. Sí. Entonces, encontrando un equilibrio que ayuda a los que necesiten y que apoye a las naciones para que menos personas se ven obligados a emigrar. Así que definitivamente sí, es necesario encontrar un balance entre ayudar a estas personas y también ayudar a los países para que las personas no se vean obligadas a emigrar. Así que para concluir este episodio del Taxi, hemos visto cómo se crea la crisis, qué constituye una crisis de migración. Y no solo esto, cómo también la migración interna afecta, y es algo que hay que considerar, cómo los movimientos de las zonas rurales a las zonas urbanas son importantes y ponen una fuerza y ponen una presión excesiva sobre los recursos estatales y los recursos del gobierno. Y finalmente, cómo se construye la respuesta internacional y cómo va cambiando con el pasar del tiempo. No todos los gobiernos reaccionan de la misma forma. Pero, antes de terminar nuestro episodio de hoy, me gustaría compartir contigo y con todos los que nos están escuchando un microcuento, como una especie de food for thought, un poco para provocar el pensamiento. El cuento es un microcuento, que la idea del microcuento es algo muy corto, muy concreto, abierto a interpretaciones, y yo creo que resume un poco lo que hemos discutido hoy y nos debe ayudar a reflexionar un poco sobre qué nosotros pensamos sobre la migración y sobre la migración en nuestras propias vidas.
El cuento se titula El emigrante, por Luis Felipe Lomeli, y dice así: ¿olvida usted algo? Ojalá. Y dejo eso ahí para que podamos un poco meditar y es algo muy interesante para terminar. Y bueno, y la idea es que podamos con estas cortas palabras reflexionar un poco sobre la emigración y no solamente pensar en el tema, sino pensar que los que emigran a diferentes sitios y los que buscan refugio son personas. Sí, que es muy importante pensar. Y nunca perder de perspectiva. Sí. Así que bueno, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por viajar con nosotros en el taxi de Democracia Abierta. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. ¿Cuál será el próximo destino del taxi en Democracia Abierta? No te pierdas el próximo episodio.